Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Sea la paz del Señor con cada uno de ustedes y son bienvenidos una vez más al curso de hermenéutica bíblica. En este caso, como ustedes aprecian, estamos ya en la tercera clase y vamos a concentrar nuestra atención en el lenguaje figurado y además en los tipos en la Biblia. Para el que no esté familiarizado con el segundo término, tipos, vamos a estar haciendo algunas aclaraciones también, así que no se preocupe. Y usted quizás se pueda preguntar por qué estamos hablando de lenguaje figurado, estamos hablando de tipos en la Biblia en un curso de hermenéutica bíblica. Y es que precisamente para poder interpretar el texto bíblico, para poder desentrañar su mensaje, hay que también tener en cuenta algunas particularidades del lenguaje, incluyendo aquello que se relaciona con el lenguaje figurado. Recuerden ustedes también cuando estuvimos estudiando, por ejemplo, los libros poéticos, decíamos que en ellos había un marcado carácter subjetivo y que también se empleaba de manera reiterada el lenguaje figurado con recursos literarios como la metáfora, el símil, por citar algunos ejemplos. Tenga presente entonces que el lenguaje figurado tiene en cuenta palabras en un sentido diferente del sentido propio. O sea, se le añade un nuevo significado, a las palabras adquieren un nuevo sentido y por ello suele ser precisamente un sentido no frecuente, no usual. ¿Y con qué propósito, con qué razones se usa el lenguaje figurado? Tenga presente como número uno para hacer que se acepte una idea nueva. O sea que el lenguaje figurado muchas veces permite precisamente tener como una modalidad, como una forma, impregnar que el receptor acepte una idea nueva que se le quiere dar a entender. Otra razón está relacionada con dar potencia o fuerza a una idea. Esto lo vamos a estar viendo con algunos ejemplos que más adelante vamos a estar mostrando precisamente en la clase de hoy. También tenga presente que otra de las razones por las que se emplea el lenguaje figurado tiene que ver con comunicar cierto aspecto de su significado. ¿Qué significa esto? Valga la reiteración, que hay que comunicar algún aspecto particular y por ello también se emplea el lenguaje figurado. Se emplea para adornar una idea. O sea, cuando se quiere expresar con estética, con belleza, con hermosura y también para suavizar un pensamiento fuerte y presentarlo con tacto y decoro. O sea, que también en ocasiones, para no ser tan directos, para evitar ser muchas veces ofensivos, pues entonces se presenta un pensamiento con tacto, con inteligencia, con dignidad, con decoro, y por ello también es otro de los motivos por los cuales se emplea el lenguaje figurado. En la Biblia vamos a ver diferentes figuras, vamos a hacer algunas referencias a ellas dentro de la clasificación que estamos viendo. Podemos ver que están las figuras simples y también las figuras compuestas. Cuando hablamos de figuras, también pudiéramos decir que son recursos del lenguaje, que son recursos literarios que aparecen en la palabra del Señor y que vamos a acercarnos a algunas de ellas para que usted tenga un mejor conocimiento. Algunas de estas figuras, en este caso simples, son por ejemplo el símil, la metáfora, pleonasmo, hipérbole, metonimia, sinécdoque, que quizás algunos términos para usted le parezca desconocido, pero también vamos a estar explicando. Y hay otras figuras que son compuestas. Dentro de ellas entonces tenemos la adivinanza, el símbolo,
la alegoría, la parábola, entre otras que también vamos a estar explicando a grandes rasgos en muchos de estos casos. Aquí pues entonces ya vamos a entrar a ilustrar la primera de estas figuras. En este caso estamos hablando de el símil, y la palabra clave que describe esta figura es semejante. El concepto es una comparación que se caracteriza por el uso de la palabra como. También puede aparecer palabras similares, ya sea semejante a, parecido a, o, como bien dice aquí, la palabra como. Vamos a ver como ejemplo el Salmo 102, versículo 6, que dice: soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Si usted se percata, hay una comparación. Y esa comparación está dada, por ejemplo, entre el salmista y un pelícano en el desierto. Y él dice que soy semejante, parecidos, ¿verdad? Soy como. Y en el segundo caso soy como el búho de las soledades. Si usted se da cuenta, se están comparando dos aspectos y al mismo tiempo se emplea un término que sirve de nexo, que sirve de relación, ya sea la palabra como, semejante, parecido a, por citar solo algunos ejemplos. Y otros que usted puede encontrar se encuentran en 2 de Timoteo 2, versículos 1 al 5, o en Isaías 55, versículos 10 al 11. Vamos a un segundo recurso literario, que en este caso es la metáfora. Digamos que la metáfora es un macro recurso que muchas veces dentro de sí incluye otros. Sin embargo, vamos a ver algunas de sus especificidades para que usted también sea capaz de reconocerla. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que la palabra clave que describe esta figura es transportar. Es pues dar el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. Vamos a abundar en esto para que usted entienda mejor. El punto es llegar a una semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Mire usted, cuando veíamos el ejemplo del símil, estábamos hablando de semejanzas, estábamos hablando de comparaciones, pero recuerde usted que en el símil utilizamos nexos, las palabras como, semejante, parecido a. Ya en el caso de la metáfora va a haber también una semejanza, pero no se van a emplear estas palabras, sino más bien vamos a declarar que una cosa es la otra. Por ejemplo, en Mateo 5, versículos 13 al 14, dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Si usted se percata, hay un lenguaje figurado, porque le está diciendo a las personas que son sal y que son sal de la tierra. Entonces hay que interpretar qué significa esto. También hay un sentido figurado cuando dice que sois la luz del mundo. Sabemos entonces que hay un lenguaje figurado porque literalmente, digamos que en un lenguaje recto no serían luz. Pero en un lenguaje figurado habría que ver qué es lo que significa. Ahora usted note que en la metáfora se dice directamente que sois la sal de la tierra, que sois la luz del mundo. No se dice sois como la sal de la tierra, sois semejante a la luz del mundo, sino que se dice directamente que una de esas cosas, o sea, se le atribuye o se declara que una de esas cosas es la otra. Se habla entonces directamente, y en esto se diferencia fundamentalmente del símil. También en Jeremías 2:13 dice la palabra del Señor: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Aquí el mismo Señor habla sobre sí
y dice que lo dejaron a él y entonces habla de él como fuente de agua viva. O sea que se caracteriza con esta expresión. Me dejaron a mí fuente de agua viva. No dice que dejaron al Señor que es como una fuente de agua viva, sino más bien directamente que el Señor es fuente de agua viva. Y nosotros, claro está, no vamos a negar esto. Sabemos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de todo lo que significa para nosotros el Señor, lo que significa ser agua viva. Sin embargo, también sabemos que el Señor no es literalmente una fuente de agua viva. Por eso es que es importante que usted tenga presente lo que es el lenguaje figurado para evitar interpretaciones erróneas del texto bíblico. Porque no podemos decir, por ejemplo, citando directamente, que Dios es una fuente, ¿verdad? Por supuesto. Dios es el Señor, es el Creador, es el Dios espiritual, es el soberano, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, como ustedes saben. Y entonces, en un lenguaje figurado, con el empleo de la metáfora, se dice que es una fuente de agua viva. Entonces le queda al estudioso de la Biblia, al exegeta, interpretar y darle un sentido o darle claridad a lo que quiere significar esta expresión que está en sentido figurado. Otro de los recursos que aparece en la palabra del Señor es la metonimia. Ya es un término menos frecuente, digamos, el uso de esta palabra, pero vamos también a ir explicando para que usted nos pueda entender. La palabra clave que describe esta figura es designar. Se usa cuando se escoge una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa a efecto. O sea que estamos viendo entonces que se escoge una cosa con el nombre de otra. Vamos a ver algunos ejemplos. Las palabras de Abraham en la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué decía Abraham en esta parábola? A Moisés y a los profetas tienen. Cuando estamos diciendo Moisés y los profetas en Lucas 16:29, cuando Abraham en esa parábola le decía a los otros que tenían a Moisés y a los profetas, literalmente no quería decir esto. No quería decir que tenían al hombre, a Moisés, que ya había fallecido hacía muchos años, ni que tenían esos profetas que ya no estaban tampoco. ¿A qué hacía referencia? Bueno, a los escritos que habían hecho o al legado o al ejemplo que habían dejado esas personas. Por lo tanto, se escoge una cosa con el nombre de otra. Se escoge a Moisés y a los profetas para hacer referencia a los escritos o al ejemplo o al legado que ellos dejaron. Vamos a ver entonces precisamente, como usted puede notar, que precisamente en Lucas 16:29, volviéndolo a ver acá en la pantalla, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dese cuenta que esa palabra, óiganlos, en un sentido imperativo, se refiere precisamente a que vean sus escritos, que escuchen o que atiendan a los escritos que ellos dejaron. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de metonimia y vamos a ir explicando los mismos. La primera que podemos hacer alusión dice metonimia de causa por efecto. En Job 15:10 habla de cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Y aquí dense cuenta que se está utilizando una palabra por otra, una cosa por otra, y aquí la palabra o las palabras cabezas canas, ¿verdad? Está refiriéndose a la vejez, a la ancianidad. Y entonces estamos
poniendo un ejemplo de causa por efecto. El efecto, ¿cuál sería? Las cabezas canas. ¿Y la causa cuál sería? La vejez. Sin embargo, se está poniendo al revés. Se están poniendo, en vez de decir que hay vejez, que hay ancianidad, se está hablando de cabezas canas. Poco a poco usted se va a ir adiestrando en el uso de estos recursos. No se preocupe, que en la medida en que se vaya adiestrando va a ir dominándolos cada vez más. También en Job 16:22 dice: mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Aquí el camino de donde no volveré es una expresión que está sustituyendo a otra y se refiere en este caso a la palabra muerte. También tenemos la metonimia del efecto por la causa. Veamos en Génesis 25:23: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Si se dan cuenta, se está empleando una palabra por otra nuevamente, y en este caso se está utilizando o reemplazando naciones por individuos. Dos naciones hay en tu seno, dos individuos, dos personas hay dentro de ti, ¿verdad? Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Es otro ejemplo de metonimia donde se sustituye un concepto por otro, una palabra por otra. También está el del instrumento por la causa. Veamos en el Salmo 64, donde dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y aquí bandera hace referencia a la palabra señal o identificación. O sea que estamos reemplazando un término por otro. En Proverbios 23, 1 al 2, dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Aquí vemos una vez más la importancia de entender el lenguaje figurado, y cuando estamos refiriendo poner cuchillo a la garganta, nosotros como buenos intérpretes de la palabra entendemos que no se refiere de manera literal a ponerse un cuchillo en la garganta, sino que tiene un sentido figurado que hay que interpretar, y en este caso a lo que se refiere es a que cuando estés siendo invitado en alguna casa, digamos que tengas cuidado, que seas cortés y que, por decirlo de otra manera, no comas demasiado para que no te tilden de glotón. Y pues bueno, es una enseñanza que también nos brinda la palabra del Señor. Otros tipos de metonimia, vamos a seguir analizándolo. Aquí dice del continente por el contenido. Vamos a explicar qué significa esto. Génesis 7:1: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Dense cuenta que se está sustituyendo la palabra casa por la palabra familia. O sea, en un lenguaje directo diría: entra tú y toda tu familia, ¿verdad? Y no entra toda tu casa. La casa, ¿cómo va a entrar? Precisamente por eso es que se ha empleado un lenguaje figurado. Ahora bien, el continente por el contenido. ¿Por qué? Porque se sustituye la palabra casa, que es la que contiene, por el contenido, o sea, por la palabra familia. Hay un reemplazo de estos términos. También en el Salmo 23, versículo 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuál es la palabra que se ha sustituido por otra? Mesa. Se ha alternado o se ha cambiado más bien por la palabra alimentos. Aderezas alimentos, ¿verdad? Sería en un lenguaje directo, en un lenguaje literal, pero en un lenguaje figurado
habla entonces: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. También podemos encontrar la metonimia del signo por la cosa significada. Vamos a ver en qué consiste. Deuteronomio 32, versículo 18, expresa: de la roca que te creó, te olvidaste. Y aquí vemos una vez más cómo se sustituye una palabra por otra. En este caso, roca por Dios. O sea, del Dios que te creó, te olvidaste. Sin embargo, el signo por la cosa significada. O sea, la palabra de mayor renombre sería Dios, y lo que significa Dios, que ha sido sustituido, es, en este caso, en este contexto, roca, por decirlo de alguna manera, la base, el cimiento, y entonces pues de esa roca que te creó, tú te olvidaste. En Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo sirviendo a los Baales. ¿Por qué se reemplaza la palabra Baales por ídolos? O sea, si se da cuenta, siempre estamos explicando para que le sea más fácil a usted reconocer cómo en la metonimia hay una sustitución de una palabra por otra con diferentes variantes. En este caso, el lenguaje, diríamos, más directo sería sirviendo a los ídolos. Sin embargo, aquí ha sido sustituida por la palabra Baales. Metonimia de lo físico por lo moral. O sea que hay una sustitución de una palabra por otra, pero en este caso se está sustituyendo lo físico por lo moral. Dice Isaías 1, versículo 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí, por ejemplo, se emplea la palabra cabeza por la palabra mente. O sea, toda cabeza está enferma, pero no se refiere literalmente a que haya enfermedades en la cabeza de la persona, sino que más bien por dentro, ¿verdad? En su mente, en sus pensamientos, las personas están enfermas. Y entonces, en un sentido figurado, hay que ver por qué eso físico, que es la cabeza, ha ido reemplazando lo que es lo moral, que es precisamente lo que está dentro, o sea, el pensamiento. En Job 29, versículo 15, dice la palabra del Señor: yo era ojos al ciego y pies al cojo. Fíjense, era ojos al ciego, que es lo físico, ¿verdad? Que significa que era guía. Y también dice, y pies al cojo. Pies, que es lo físico, y entonces ahora viene a significar lo moral, que es ayuda. Y también entonces vemos cómo se está reemplazando una palabra por otra. Entonces, de forma general, podemos decir que hay diferentes tipos de metonimia y que digamos que la esencia en este tipo de recurso, que también es una forma de lenguaje figurado, entonces se sustituye una palabra por otra en sus diferentes variantes. Otro de los recursos que debemos tener presente es la sinécdoque. Aquí no tiene la tilde, pero pronúncialo de esta manera: sinécdoque. Y en este caso la palabra clave que describe esta figura es relación. Es tomar por el todo o el todo por una parte, o la materia de una cosa por la cosa misma. También va a resultar, digamos que un poco conceptual esta explicación, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos para que usted entienda mejor. Consiste, en otras palabras, en tomar algo como si fuera el todo, cuando en realidad no lo es, o tomar el todo por una parte. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Se trata de una sinécdoque de la parte por el todo. Se está hablando de una parte, el pan, ¿verdad? ¿Y esa parte de qué es? De todos los alimentos que pueden existir. Entonces se está diciendo, Señor, danos el pan de cada día, dánoslo hoy, cuando la palabra macro, máxima, más amplia sería alimentos. Y alimentos no solamente incluyen el pan. Por eso es que estamos hablando de que se está tomando una parte nada más de todo el todo, valga la reiteración. Si usted se percata, también hay cierta similitud con la metonimia. Por ello es que algunos autores hablan de sinécdoque o metonimia, incluso indistintamente porque se reemplaza una palabra por otra. Sin embargo, como detalle particular, vamos a ver algunos casos como este donde se toma la parte por el todo, y creo que va a ser un rasgo distintivo que le va a permitir a usted reconocer de mejor manera este recurso literario. Vamos a ver entonces también dentro de los tipos de sinécdoque del número singular por el plural. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es verdad que podemos interpretar literalmente cuando la creación de Adán como que era un solo hombre. Sin embargo, también sabemos que se está refiriendo a todo el género humano, porque no sería bueno ni que Adán, como hombre solo, único en un momento determinado, ni que los demás hombres estuvieran solos, sino que más bien el Señor haría ayuda idónea para él y para ellos. Entonces, en este caso, digamos que se está hablando del número singular, pero también implica hablar del número plural. Singular se refiere a uno, plural se refiere a muchos. Vamos a ver también la sinécdoque de la materia por la obra, y vamos a ver en qué consiste este tipo de recurso. Dice Isaías 44, versículo 19: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Aquí vemos entonces que se está sustituyendo tronco de árbol por estatua o ídolo, y en este caso la materia, ¿verdad? Que es tronco de árbol, se está sustituyendo por el resultado de ese tronco de árbol, que sería una estatua o un ídolo. También hay un reemplazo de palabras, como usted se puede dar cuenta. Pasamos entonces al siguiente recurso literario. En este caso estamos hablando de la ironía. Y veamos entonces que la palabra clave que describe esta figura es contrario. Bueno, ¿contrario en qué sentido? Pues bien, con la ironía uno tiene que darse cuenta de que en realidad, cuando este recurso se emplea, lo que se quiere decir es todo lo contrario de lo que se expresaría literalmente. En el lenguaje cotidiano, nosotros usamos mucho la ironía, incluso sin darnos cuenta. Y para ello es muy importante, para poder precisar cuándo se está empleando la ironía, es esencial tener en cuenta el contexto. Si usted tiene, por ejemplo, unos niños que son muy bonitos, que son muy agradables para usted, quizás como padre, como tío, etcétera, etcétera, usted, por ejemplo, puede decir qué bonitos, ¿verdad? Y está diciendo en un lenguaje literal que son hermosos, que son bellos. Si tiene un solo niño, diría qué bonito, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que usted vea a un niño haciendo alguna travesura, lo quiera regañar, y de momento cuando usted llegue le dice, qué bonito, ¿nota usted?
Qué bonito. Y aquí no le está diciendo en realidad que el niño es bello, sino que más bien está utilizando una ironía que está significando todo lo contrario por la travesura que está cometiendo el niño. Pues bien, del griego eironeia y del latín ironía, ha sido una figura de habla utilizada por Dios en la Biblia para burlarse de sus enemigos. Note usted, por ejemplo, eh, digamos, cuando el profeta le decía a los idólatras que le echaran más, disculpen, antes de que le echaran más agua para él pedirle a Dios que cayera fuego del cielo, cuando él le decía a los profetas que gritaran más alto, que tal vez su Señor estaba dormido. Y aquí, pues bueno, está siendo irónico, ¿verdad? Bien, entonces, cuando la ironía se torna más violenta o grave, o sea, que es insidiosa, que digamos que molesta, que es hiriente, entonces se le denomina sarcasmo. Digamos que puede definirse como una burla sangrienta, una ironía mordaz, cruel, utilizada para ofender. O sea, que todo sarcasmo implica una ironía, pero en un grado exacerbado, en un grado hiriente, pero no toda ironía implica necesariamente sarcasmo. Pablo escribe, por ejemplo, sobre aquellos grandes apóstoles, miren la ironía, refiriéndose a quienes en Corinto enseñaban falsas doctrinas, sino que grandes apóstoles, ¿verdad? Cuando en realidad lo que quería decir era todo lo contrario. No los alaba, sino que los desacredita. Entonces, un intérprete de la Biblia, un exegeta que tiene en cuenta el lenguaje figurado de la misma, sabe interpretar, sabe entender y digamos que no cometería un error a la hora de analizar un texto como este, sino que iría al contexto y vería el significado de cada uno de esos vocablos. El siguiente recurso literario en el cual vamos a centrar nuestra atención es el relacionado con la hipérbole. Tampoco tiene aquí la tilde, percátese usted. Hipérbole. Y esta palabra tiene como núcleo de su significado el vocablo exageración. Digamos que también es un recurso que se emplea en el habla cotidiana de manera bastante frecuente. Nosotros decimos, por ejemplo, que alguien es avaro, que es tacaño y tal vez digamos camina con los codos. Y aquí estamos utilizando una exageración. Cuando, por ejemplo, hemos reiterado una frase, se la hemos dicho varias veces a una persona y comete un error, entonces vamos y le decimos, te lo he dicho 1000 veces. Y nos percatamos de que es una exageración, que es una hipérbole. Y por ejemplo, entonces, en el libro de Números podemos leer la descripción dada por los espías de Israel luego de su reconocimiento de la tierra prometida. ¿Qué dijeron algunos de estos espías? Recuerden que Josué y Caleb tuvieron otro punto de vista. Dice, también vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Si usted se da cuenta, aquí hay una exaltación, un engrandecimiento de esas personas que puede ser que fueran de elevada estatura y los tildan como gigantes. Y entonces al mismo tiempo, digamos que ellos se minimizan y dicen que a su parecer ellos eran como langostas delante de esas personas. Aquí vemos entonces el uso precisamente del recurso de la exageración o el recurso de la hipérbole, que también se le puede llamar exageración, y que está precisamente relacionado con esto de sobredimensionar el significado de un término.
Vamos entonces a ver otro recurso. En este caso es el pleonasmo y la palabra clave de esta figura es redundancia. Los vocablos aparentemente innecesarios dan mayor vigor al lenguaje. O sea que hay una repetición que muchas veces se piensa que es innecesaria y que muchas veces puede afear el lenguaje, es cierto, pero en el caso del texto bíblico más bien refuerza la idea que se quiere transmitir. También en nuestro quehacer diario utilizamos muchas veces el pleonasmo. Por ejemplo, cuando decimos lo vi con mis propios ojos, sería suficiente decir lo vi, porque claro, con qué otro elemento, con qué otro aspecto, con qué otro órgano lo pudiste ver? Con mis propios ojos, no fue con otra cosa. Métete adentro, no va a meterse afuera. Entonces se reitera, se enfatiza la idea. Te vuelvo a repetir. Si lo vuelves, o sea, si lo repites, es porque es de nuevo, lo vuelves a hacer. Entonces, te repito, sería suficiente. Cállate, sería suficiente. Pero se dice cállate la boca en muchas ocasiones. Cómete la comida, sube para arriba, baja para abajo. Digamos que en un lenguaje más culto hay algunas de estas expresiones que no las usaríamos. Sin embargo, a veces en un contexto donde se quiere enfatizar la idea, entonces sí se emplea precisamente el recurso de el pleonasmo. En Génesis 1, versículo 20 dice, por ejemplo, y aves que vuelen sobre la tierra. Claro están las aves, de hecho, una de sus particularidades es precisamente volar en la abierta expansión de los cielos. En Éxodo 12:20, ninguna cosa leudada comeréis. O sea que primero dice, ninguna cosa leudada, o sea, que sea fermentada, comeréis. Y luego la misma idea se repite, dice, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ven que se está diciendo lo mismo con otras palabras. Entonces, en esencia, el pleonasmo consiste en reiterar una expresión con el sentido de una expresión con otras palabras que significan lo mismo y que muchas veces no es necesario. Sin embargo, se usa más bien para darle mayor vigor al lenguaje o para que se comprenda mejor, con mayor énfasis, la idea que se quiere transmitir. Vamos a ver ahora entonces el recurso de la apóstrofe. Debería llevar tilde en la O, apóstrofe. La palabra clave que describe esta figura es dirigir. Vamos a ver ahora mismo en qué consiste. Son pues palabras dirigidas a una persona presente o ausente. No necesariamente tiene que ser a una persona. Puede ser a un objeto, puede ser a alguien que estamos invocando, puede ser dirigida a Dios. Y vamos a ver qué significa esto. Persona presente o ausente, algún objeto sin vida o una idea abstracta como si tuvieran vida o como si pudieran oírnos. Entonces, vamos a ver en Mateo 23:37 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí, si se da cuenta, estamos dirigiéndonos, en este caso a Jerusalén, estamos como llamándola, ¿verdad? Como invocándola, como por ejemplo, si yo le digo a usted, Juan, atiende, María, escúchame. Cuando le estoy llamando, cuando estoy utilizando su nombre, estoy utilizando la apóstrofe, que también, digamos que para los estudiosos de la gramática se conoce como vocativo, que es una frase, un sustantivo que sirve para llamar, invocar, atraer la atención de alguien que puede estar presente o incluso puede estar ausente. Cuando nosotros decimos Dios, ayúdanos, esa palabra Dios, en ese caso, cuando lo estamos llamando, lo estamos invocando, estamos utilizando la apóstrofe.
Si nosotros decimos Dios es bueno, estamos dando una afirmación. Aquí no hay apóstrofe, estamos haciendo una afirmación. Pero si lo llamamos y decimos Dios, auxílianos, Dios, ten misericordia de nosotros, entonces sí, al llamarlo, estamos utilizando este recurso literario. Y aquí en este caso decía Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Miren también que dentro de un recurso literario puede aparecer otro, por ejemplo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos? Aquí también estamos en presencia de un símil, porque se está utilizando la palabra como para comparar, y dice juntar a tus hijos de la misma forma, de manera semejante a como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Seguimos entonces con el recurso literario de la personificación, y en este caso la palabra clave que describe esta figura es personal. Se dan características personales, o sea, propias de la persona, a otras cosas, ya sean animales, ya sean plantas, ya sean objetos. En otras palabras, es atribuir a algo que no es ser humano cualidades propias de las personas. Por ejemplo, en Números 16, versículo 32, vemos como que la tierra tiene boca. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. O sea que vemos aquí, por citar un ejemplo sencillo, que se le está atribuyendo a la tierra una cualidad humana, en este caso de poseer boca, y está por supuesto en un sentido figurado. Pasamos al siguiente recurso literario. En este caso sería el recurso del eufemismo. La palabra clave que describe a esta figura es suavidad. ¿Pero por qué suavidad? No es que signifique literalmente eufemismo, que signifique literalmente suavidad, ¿verdad? Vamos a ver que más bien es un modo de expresar con suavidad ciertas ideas. Digamos que para no herir, para no ofender, para en un momento determinado no causar dolor, no causar molestia, pues muchas veces entonces, para no afectar la moral de otra persona, se le da un vuelco, se le da un giro a la frase, se utiliza, digamos, que una expresión que sustituye a una palabra determinada, de forma tal que se use el tacto para presentar esa idea y no ofender a los lectores o a los oyentes. Digamos que, por ejemplo, en lugar de decir orinar o defecar, el escritor moderno prefiere decir algo como ir al baño, ¿verdad? Hacer las necesidades, ir al monte. Son eufemismos modernos, o sea, de la actualidad. Padeció de una larga o murió de una larga y penosa enfermedad. Cuando, por ejemplo, queremos decir que la persona murió de cáncer. Y digamos que quizás para no utilizar ese término en un momento determinado, pues entonces usamos el eufemismo. Cuando decimos, por ejemplo, dio a luz, ¿verdad? Utilizamos una frase diferente para decir que la mujer engendró, que la mujer parió. Entonces, para no utilizar quizás ese término que nos parece un poco contrastante en determinado momento, pues podemos decir dio a luz, y sería también un eufemismo utilizando una frase para, digamos que envolver la idea y suavizar lo que se quiere transmitir. Vemos en Génesis 4:1 que dice la palabra del Señor que conoció Adán a su mujer Eva. Digamos que reiteradamente el término conocer en la palabra de Dios
sobre todo en el Antiguo Testamento, se refiere a la intimidad, a las relaciones sexuales en la pareja. O sea, que también el intérprete bíblico tiene que tener en cuenta que cuando se dice conoció a, pudiera ser, digamos, en el sentido que nosotros estamos acostumbrados, que no conocía a esa persona, no sabía quién era, entonces se la presentaron y la empezó a conocer. Pero generalmente, cuando se habla de que conoció a la otra persona, es que tuvo intimidad, que tuvo relaciones sexuales con esa otra persona. Y entonces, digamos que aquí usted tiene que tener presente precisamente el uso del lenguaje figurado para poder, digamos que interpretar adecuadamente la palabra del Señor. De igual manera, aquí aparece otro texto bíblico en Génesis 19:5, digamos que utilizado en el mismo sentido. Vamos entonces a entrar a analizar el recurso de la paradoja, que tiene como palabra clave, en este caso, en esta figura o recurso literario, la palabra clave es contradicción y consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Aquí en el centro de la diapositiva vemos que dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Y aquí, pues bueno, aparecen en la parte derecha de su pantalla el texto bíblico más ampliado, pero si se da cuenta usted, hay una contradicción, hay una oposición de términos. A ver, cómo que lo que es ganancia va a ser pérdida, ¿verdad? Y note usted que también muchas veces la palabra dice, el que ama su vida la perderá. ¿Cómo que si la amo la voy a perder? Y cuando se analiza que hay una contradicción en la frase, en la expresión, entonces estamos precisamente en presencia del recurso literario llamado paradoja. Vamos entonces a ver también la atenuación o litote, que también se puede decir lítote. La palabra clave de esta figura es negación. Vamos a tratar de explicarle mejor para que usted entienda. Primero le voy a decir el concepto y le vamos a poner un ejemplo para que lo asimile mejor, porque parece un poquito molesto de entender. Dice, esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa. Hasta ahí vamos bien. No expresar directamente lo que piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Creo que con el ejemplo nos va a ser más fácil entender. Por ejemplo, en forma de litote expresa Jesús su promesa del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ven? Se está negando, cuando dice no, dentro de no muchos días, se está negando lo contrario de lo que se quiere afirmar. Dentro de no muchos días, o sea, lo que quiere decirse en realidad es dentro de pocos días. Cuando decimos dentro de no mucho tiempo va a suceder tal cosa, ven, estamos negando y en realidad lo que queremos decir es que dentro de poco tiempo. Aquí entonces hay una atenuación de la expresión y este recurso se llama atenuación o litote, que también, repito, se puede decir lítote. Entramos entonces en el recurso literario de la fábula, que es una composición literaria en que por medio de una ficción se da una enseñanza moral. Note usted que estamos hablando de una ficción, es un elemento ficticio, pero entonces tiene el propósito de dar una enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados o seres vivos irracionales
que actúan o hablan como si fueran personas. En el caso de el pasaje del asna de Balaam que le habla, digamos que aquí lo presentan literalmente. Digamos que aquí lo presentan como que habla, ¿verdad? No lo presentan como una ficción. No sé si usted recuerda los cuentos infantiles, por ejemplo, que el ave le dijo a la zorra y la zorra le contestó. Bueno, ahí sí se ve que es ficción, ¿verdad? Y al final tiene una enseñanza moral. Bueno, pero en este caso, en este pasaje bíblico al que yo le hago alusión, digamos que no se nota la presencia de la fábula, porque más bien se expresa literalmente que el asna le habló al profeta. Y además, digamos que el sentido moral propio de las fábulas no se nota tanto en ese pasaje, pero sí lo podemos ver, por ejemplo, y usted pudiera remitirse entonces a buscar en la Biblia los ejemplos únicos que son los de la fábula de Jotán, en la que con gran vivacidad y patetismo se denuncia la torpeza de Abimelech y de los siquemitas que le secundaron haciéndole rey. Aquí van a darse cuenta de cómo se emplea la fábula, cómo hay presencia de, digamos que en un sentido figurado, de animales o seres inanimados o seres irracionales que actúan como si fueran personas. Les sugiero que lo busque, que lo lea, igual que la de Joás, que está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9, donde hay un mensaje sarcástico. Note usted, fíjense que estamos hablando entonces de dos cosas. Hay una fábula, ¿verdad? Donde hay un mensaje dirigido por el rey de Israel contra Amasías por su arrogancia, rey de Judá, pero también estamos hablando de un mensaje sarcástico. Y recuerden que el sarcasmo, digamos que es una ironía ofensiva, hiriente, que tiene, digamos que ya un mayor carácter, ¿verdad? Más marcado el carácter ofensivo de la ironía. Vamos entonces a entrar a un segundo momento en cuanto a los recursos que estamos viendo y en cuanto al empleo del lenguaje figurado, y en este caso vamos a estar haciendo referencia a los tipos en la Biblia. Les decía en la introducción de que vamos a explicarle el significado que adquiere este vocablo en el contexto que nos interesa, en este caso, en el contexto de la hermenéutica bíblica. Cuando estamos hablando de tipos en la Biblia, queremos hacer referencia al establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas que son semejantes, pero en el Nuevo Testamento. O sea, hay una correspondencia entre esos elementos que están en el Antiguo Testamento y los que aparecen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra tipo se presenta como modelo, o sea, adquiere ese significado, o como producto que se obtiene según ese modelo. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar algunos antitipos, o sea, que teniendo en cuenta lo que tipifican, lo que representan del Antiguo Testamento, entonces más que ser directamente lo que representan, más bien es todo lo contrario. Por eso es que se le llama antitipos. Algunos pasajes donde usted después puede ir estudiando esto, vamos a enseguida a explicar un poco más, pero para que usted pueda ir buscando luego, son Filipenses 3:17, Primera de Tesalonicenses 1:7, Segunda de Tesalonicenses 3:9,
Romanos 5:14, Primera de Corintios 10:6 y 11, para que usted pueda buscar, digamos, cómo se usa el término con el significado de ejemplo o con el significado de figura, de acuerdo con el contexto, para que usted pueda entender mejor el significado de los tipos en la Biblia. Vamos entonces a proceder a explicarle las características y luego también a ponerle varios ejemplos de forma tal que usted adquiera un mayor conocimiento sobre este tipo de figura que digamos que es muy representativa en la palabra del Señor. Vamos a ver entonces que como características especiales de un tipo, inciso A, entre el tipo y el antitipo debe haber un punto importante de semejanza. El tipo normalmente tiene un carácter predictivo, o sea que ya se conoce, y descriptivo. ¿Qué significa predictivo? Que ya estaba en el Antiguo Testamento y que ya por lo tanto se conoce, y al mismo tiempo hay una descripción que luego va a ser representada en el Nuevo Testamento. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo. Digamos que la tipología más representativa, los que adquieren mayor valor, mayor respaldo, que han sido avalados por el Nuevo Testamento y que tienen su alusión, su representación en el Antiguo Testamento, son aquellos relacionados de manera sobresaliente con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también como otras características que debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. O sea, lo verdaderamente típico es lo verdaderamente representativo y lo accesorio es lo secundario. Por ejemplo, el tabernáculo, el arca del pacto, el templo, cada uno era un todo, ¿verdad? Y como tal es un tipo, una representación de la adoración, de la santidad, de la consagración, que luego va a hacerse referencia en el Nuevo Testamento. Pero no por ello vamos a tener en cuenta como típico los accesorios, cada detalle de la construcción del templo, de sus medidas, de cada pieza que lo constituía. Es por ello que se explica que debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Otra característica es que el tipo también es determinado por Dios mismo, o sea, que en la enseñanza de en la palabra de Dios hay claridad, hay evidencia de que esa palabra revelada por Dios mismo, digamos que está mostrando con bastante claridad lo que es el tipo. Cuando, por ejemplo, vemos el carácter tipológico de Melquisedec en Hebreos 7, 1 al 3, y vemos cómo tipifica, digamos que ese sacerdote que no tenía principio, que no tenía orígenes de días, ¿verdad? Y de otras virtudes, pues tipifica en cierta medida a nuestro Señor Jesucristo. Pero, por ejemplo, veamos la Pascua israelita, que vemos entonces cómo está tipificando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con el derramamiento de la sangre y con todos los aspectos relativos, digamos que ahora vamos a seguir profundizando. Dentro de las clases de tipo, entonces tenemos los tipos personales, vamos enseguida a ejemplificar, los materiales, los institucionales y aquellos relacionados con acontecimientos. Con respecto a los tipos personales, se refieren, como lo indica su palabra, a las personas.
Y los principales son, vamos a ver algunos casos, Adán como cabeza y representante de la humanidad. Varias veces él prefiguró a Cristo. O sea, note usted que el tipo es una representación, es como una visualización desde tiempos anteriores sobre algo que va a venir en un tiempo posterior, pero que no son exactamente la misma cosa. Ya lo está diciendo, tipo una representación. Y en este caso, en muchas características que tiene Adán como cabeza y representante de la humanidad, por ejemplo, también prefiguró a Cristo. Y para abundar en estos detalles podemos verlos en Romanos 5, 14 y 19 y además en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Por otra parte vemos a Melquisedec también como un tipo personal. En este caso sería como tipo de Cristo como sacerdote. Josué también podemos buscar hacer una comparación entre quién era Josué, el significado de su persona, los hechos que hizo. Y entonces vemos en Hebreos 4, 8 y 9 y en Mateos 11, 28, 29 el significado que se le atribuye entonces en el Nuevo Testamento. Vamos al caso de Abraham. Como creyente, es un tipo de creyente, pero en este caso de todos los que somos justificados por la fe. Vamos a comparar Génesis 15:6 con Romanos 4:3 y Gálatas 3:6. Siempre vean ustedes que en el caso de los tipos hay algo en el Antiguo Testamento que luego tiene referencia clara, referencia evidente en el Nuevo Testamento. En el caso de Moisés, su fidelidad con la casa de Dios, en Hebreos 3, 2 al 6, y también entonces como profeta en Deuteronomio 18, 15, en Hechos 3, 22 y en el capítulo 7, versículos 30 en adelante. También el caso de Salomón, segunda de Samuel 7:12, y lo podemos comparar con lo que se dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Entonces, digamos que como tipos personales serían aquellas personas del Antiguo Testamento que luego son resaltadas en el Nuevo Testamento, pero ya tipificando, representando algo que se entiende mejor cuando usted al verlo en el Nuevo Testamento va al Antiguo Testamento y entonces comprende mejor el significado de esa persona, de esa palabra o de esa expresión. También dentro de los tipos tenemos los tipos materiales, que en este caso estamos haciendo referencia a objetos preciados que tienen un significado que trasciende, un significado trascendente. Vamos a ver algunos ejemplos. El tabernáculo, con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto, es decir, cuando vemos al tabernáculo como un todo, entonces ya vamos a ir a Hechos 10, 12 al 24, que se menciona como un tipo del cielo. Y también en 9, 13 al 22 identifica la sangre de los corderos que allí se sacrificaban como un tipo de la sangre expiatoria de Cristo. O sea, que vemos entonces que hay una representación de elementos del tabernáculo como un todo y tiene aquello que estaba en el Antiguo Testamento que tenía sus particularidades, ya es vista desde otra óptica en el Nuevo Testamento. Creo que lo va a entender un poco mejor con el ejemplo de el maná. Aquí habla de Juan 6, 32 al 35.
y tenga presente que el maná fue ese pan dulce que Dios proveyó, que Dios envió en una determinada época a los israelitas, que vino del cielo. Sin embargo, luego Jesús dice, yo soy ese pan de vida, yo soy ese pan que descendió del cielo. Entonces, cuando vemos ese maná que estaba allá, que digamos tenía ciertas características de proveer, de venir a saciar el hambre que tenía el pueblo, digamos que era dulce, que venía del cielo, que proveía a las necesidades, pues entonces hasta cierto punto tipifica, representa a nuestro Señor Jesús, que también en el Nuevo Testamento él mismo dice de manera clara que es el verdadero pan que descendió del cielo. Fíjense que no es atribuirle cualquier cualidad, sino que el mismo texto bíblico refuerza la idea, pero además entonces podemos ver que el Señor también vino del cielo, que es dulce, ¿verdad? En el sentido espiritual, refrigerio para nuestras vidas y que nos llena, que nos alimenta precisamente como un regalo que ha venido de Dios para los hombres. Vamos a ver entonces como tipos institucionales, o sea, ya es una institución, se refiere a cosas que se instituyeron por Dios, como por ejemplo el sábado, que es un tipo del descanso eterno de los creyentes, y lo vemos aquí, tienen presente la cita bíblica, y también la Pascua, que es un tipo de la Santa Cena, y también tenemos entonces la referencia y podemos buscar otros pasajes paralelos. Recuerden ustedes que en la Pascua, digamos que se sacrificaban los corderos, que debían ser sin mancha, que debían ser primogénitos, que debían ser perfectos, que se derramaba la sangre, y esos corderos estaban tipificando también el sacrificio de Cristo, porque Cristo es llamado el cordero, que iba a ser santo, sin mancha, que iba a derramar su sangre, que iba a ser primogénito. Ven, note usted cómo cuando estamos hablando de tipo es algo que el Nuevo Testamento declara con claridad con respecto a lo que sucedió en el Antiguo Testamento, y además adquiere un nuevo significado un poco más relevante, por decirlo de alguna manera. Entonces la Pascua es un tipo de la Santa Cena, cuando el Señor dijo, coman, este es mi cuerpo, recuerden, el cuerpo viene siendo el cordero que se sacrificaba, y beban, esta es mi sangre, que era la sangre derramada en el sacrificio. También podemos ver algunos acontecimientos que son típicos, o sea, que son tipos, que son representativos, y algunos de ellos que sobresalen en el Antiguo Testamento. Podemos ver aquí en el Éxodo que tiene su antitipo en la liberación del pecado. Algunos aquí amplían el acontecimiento a decir que los egipcios son un tipo del mundo, pero la Biblia solo habla del Éxodo. Los egipcios sí simbolizan el mundo, pero no son un tipo, ya simbolizan, pero no son un tipo, ¿verdad? Ahora, el Éxodo, con la esclavitud, con el sufrimiento que tuvo el pueblo de Dios, y su salida ya de Egipto, tiene entonces en el Nuevo Testamento una representación, un antitipo, que es la liberación del pecado. O sea que aquí tenemos una representación, digamos que hasta cierto punto lo contrario. Acá estuvieron esclavos en el Antiguo Testamento, fueron liberados de la esclavitud, acá son libres y han sido liberados del pecado. La serpiente de bronce es otro acontecimiento típico. Es cierto que se levanta un objeto, pero ya todo lo que rodea
a este objeto es precisamente visto como un acontecimiento. Levantado en un asta es tipo de Jesús en la cruz. Todo aquel que mire este sacrificio obtiene salvación. El diluvio también es visto en muchos casos como un tipo del bautismo. Aquí lo podemos ver en Primera de Pedro 3, versículos 20 al 21 y Primera de Corintios 10, 1 al 11, menciona una lista de sucesos de los cuales nosotros somos el antitipo y se escribieron para que aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros leemos la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 1 al 11, por ejemplo, habla de esos sucesos, habla de cómo los cometieron, digamos que es de manera errada en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros somos llamados a no cometer esos errores. Por lo tanto, nosotros somos el antitipo, lo contrario de lo que representaba eso en el Antiguo Testamento. Bueno, pues si estamos hablando del lenguaje figurado o el lenguaje representativo, y vamos entonces a tener presente en este caso la tipología, y estamos dentro del curso de hermenéutica, vamos a ver algunas reglas generales que nos van a ayudar a interpretar mejor la tipología, ¿verdad? Y número 1, buscar todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia directa o indirecta al tipo y objeto de estudio. O sea, que no basta con pensar que porque quizás haya una referencia en el Nuevo Testamento de algo del Antiguo Testamento, que ya por eso es un tipo. Hay que buscar los textos que hagan referencia directa o quizás indirecta, pero con claridad sobre lo que nosotros queremos llamar como tipo. Número 2, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente, a fin de no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. O sea, a fin de no atribuir más cualidades al tipo, a lo que representa, que lo que realmente está representando. No agregar entonces cosas que no tiene. Recuerden que en muchos casos no se puede ir a todos los detalles, sino a la esencia de lo que se quiere representar. Regla número 3, especificar su contenido típico siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. Una vez más, hacemos referencia a este aspecto. Entonces, a modo de conclusión, debemos decir que la aplicación es el área donde importa la correcta identificación de un tipo. O sea que ya cuando estamos aplicando las reglas de la hermenéutica, cuando ya estamos, digamos que poniendo por obra lo que hemos aprendido, es en realidad donde va a importar lo que nosotros tenemos, lo que hemos conocido como tipo. Es muy diferente la aplicación que se hace de un tipo que de un símbolo. Una equivocación en esto redunda en una aplicación errónea, determinando doctrinas que en realidad no tienen fundamentos. Entonces, una vez más, ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es José Antonio Ramírez Batista. Se pueden comunicar conmigo al 504 3399 3193 para cualquier duda sobre, en este caso, la clase de hoy o las clases anteriores que hemos ido compartiendo con ustedes. Dios les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima clase.